Bien, pues miren, lo importante de empezar a entender los fundamentos de la bioresonancia cuántica desde teorías como la teoría de cuerdas, creo que es fundamental que la comprendamos de fondo. No es una teoría complicada, pero necesitamos saberlo para tener claro por qué nosotros nos hablamos de cuántica, ¿no? Entonces, muchas veces, pues sabemos que hay personas que le llaman cuántica a cualquier cosa porque se escucha bonito. Sin embargo, una de las terapias que realmente desde nuestro punto de vista funciona con esos principios es la bioresonancia cuántica del sistema Genio Sapiens. ¿Y por qué es tan importante puntualizar esto? Porque les va a ayudar les va a ayudar mucho en lo que es sus terapias, ya que el paciente pues siempre tiene dudas, tiene necesidad de saber por qué cuántica y qué es lo que realmente hace, cómo funciona. Entonces, tener claros estos principios nos ayuda a nosotros poder explicarlo de una manera breve, pero con conocimiento. Insisto, no es una cosa complicada, pero sí es bueno saber los fundamentos, ya que me he topado varias veces con terapeutas, pues que no tienen claro por qué se le llama bioresonancia o por qué se llama bioresonancia cuántica, ¿no? Ya sabemos que hay diferentes trabajos de bioresonancia, diferentes terapias. Sin embargo, la nuestra pues tiene ese avance que nos hace, que nos da pues ese plus para entenderlo. Bien, vamos a empezar y me voy a pasar directamente a nuestra presentación. Vale, vale, vamos a ir admitiendo personas poco a poco. Vale, bien. eh, Ahora lo van a poder ver, perfecto. Si tienen alguna, si alguien no me escucha o algo, pues me pueden mandar un mensaje. Espero que se esté viendo bien y sin problemas. Vale. Bueno, vamos a ver un momento. Ok, eso es aquí. Ven, voy a dejarlo un poquito así para que no me esté dando problemas. Miren, la bioresonancia cuántica, explicada desde la teoría de cuerdas, tiene algunos principios que tenemos que tener en cuenta. Y entre estos principios, hay un principio universal en el que todo en el universo vibra, ¿sí? En la base de la materia no hay partículas sólidas solamente, sino que desde la teoría de cuerdas, pues hay cuerdas de energía que vibran a distintas frecuencias. Estas frecuencias o estas vibraciones determinan las propiedades de todo lo que existe y le dan sentido a las cuatro fuerzas de la naturaleza, ¿vale? Lo explico un poquito, ¿vale? Miren, nosotros, si analizamos, como iremos viendo, el átomo, pues en un gran porcentaje, por ejemplo, en el 0,0001% es materia y el 99.999999.90 es vacío. Por lo tanto, lo que estamos hablando es precisamente de esta energía que se determina a través de vibración más que de partícula. Sin embargo, lo que sí hay que entender es que existen cuatro fuerzas para que los elementos no se pierdan. ¿Qué quiero decir? Imaginemos nosotros una roca, ¿sí? Una roca pues tiene elementos que pueden estar combinando o pudieran estar en un momento dado mezclándose con otros elementos. Sin embargo, la roca se mantiene como roca y eso, para entenderlo, es porque hay cuatro fuerzas en la naturaleza. Estas cuatro fuerzas, una de ellas es la fuerza de gravedad, ¿verdad? Que es la capacidad de atracción. Es una fuerza todavía muy estudiada y grande y tiene mucho desconocimiento, o sea, todavía hay mucho que estudiar porque nosotros lo conocemos como la manzana de Newton, pero hay mucho más, sobre todo cuando estamos hablando de planetas o estamos hablando de galaxias. Esa energía o esa fuerza todavía se tiene que seguir estudiando porque es muy interesante. De hecho, la física, la teoría de cuerdas va a trabajar mucho sobre esa parte, ¿no?
Luego tenemos otra fuerza que se llama electromagnetismo, que es la carga eléctrica. O sea, que todo en el universo tiene cargas eléctricas. ¿Por qué? Porque cuando nuestros electrones giran o están vibrando alrededor del núcleo del átomo, pues generan esa carga electromagnética. Luego tenemos una cosa que se llama, una fuerza que se llama fuerza nuclear fuerte, y es la que mantiene unidos a los protones, o sea, la parte más dura del átomo, ¿no? Y luego la última que hasta ahora conocemos, pues no es otra que la fuerza nuclear débil. Y esa fuerza nuclear débil eh, nos habla sobre todo tiene cierta responsabilidad con ciertos tipos de desintegración radiactiva. Por lo tanto, un electrón, una célula, una emoción son configuraciones vibracionales distintas de un mismo campo. Y esto lo tenemos que entender desde esa perspectiva, ¿no? Saber que existen cuatro fuerzas es fundamental porque, claro, si no, no podríamos explicar cómo se organiza el universo y cómo se organiza nuestro cuerpo y cómo se organiza todo. Otra cosa importante, el universo no está hecho solamente de materia, sino de música energética, de vibración, ¿vale? O sea que del campo cuántico al campo biológico, cada organismo genera un campo electromagnético que refleja su estado de orden interno. Por lo tanto, las células y los órganos emiten frecuencias, comunicándose, organizándose por señales de resonancia. Miren, cuando nosotros hablamos de hormonas, ustedes imagínense cuánto puede tener o cuánto puede haber realmente de esa cantidad de hormona que está produciendo nuestro cuerpo, que puede ser una traza de información y es capaz de organizar la información de nuestro cuerpo, ¿sí? Si no tuviéramos hormonas, pues seríamos como una gelatina que no tendría orden. Así que cuando una frecuencia se altera por estrés, toxinas, emociones, etcétera, el campo pierde coherencia y aparece lo que llamamos nosotros el desequilibrio o desarmonía biológica. Bien, para nosotros la bioresonancia es una terapia o un instrumento de coherencia. El sistema de bioresonancia detecta las frecuencias alteradas del campo bioenergético del paciente. O sea, cuando nosotros vemos la matriz principal, eso que aparece en rojo, son las frecuencias alteradas o disarmónicas, o yo para no liar a los pacientes con términos como estos, porque si no se pierden, les digo, toxinas, tienes tantas toxinas, ¿no? Pero entonces, nuestro sistema lo que hace, detecta esas frecuencias alteradas, las pondera, nos dice cuál, de abajo para arriba cuáles son las más importantes, para decirnos cómo se encuentra el campo bioenergético de nuestro paciente. ¿Qué hace después el sistema? Pues como sabemos, va a emitir frecuencias correctoras, resonantes y coherentes para restaurar esa armonía del sistema. Es como afinar un instrumento. No se fuerza el sonido, se ajusta la vibración. O sea, afinamos el instrumento de nuestro cuerpo, ¿sí? Permítame. El mecanismo eh, cuántico informacional que nosotros usamos no se transmite solo por ondas electromagnéticas, sino también por entrelazamiento cuántico. Para quienes no han entendido qué significa el entrelazamiento cuántico, lo explico de una manera muy sencilla. Imaginemos que este objeto que tengo aquí lo parto, ¿sí? Por el hecho de haber estado unido, yo mando esto al otro lado de la galaxia, por decirlo de algún lado, y lo que, con el trocito que yo me quede de este objeto, lo que yo haga con este, le va a suceder lo mismo al que está en el otro lado, sin respetar tiempo ni distancia. Eso es lo que es el entrelazamiento cuántico. Y es importante el entrelazamiento cuántico, muy importante porque eso fue lo que le dio validez a la teoría a la física cuántica, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros estamos trabajando con un paciente, con una persona, nosotros no estamos trabajando directamente con el paciente, estamos trabajando directamente con el código que genera el sistema. Por eso es que es tan importante que nosotros llenemos la base de datos y poner toda la mayor cantidad de información que el sistema pueda recopilar del paciente para crear una imagen. Y esa imagen es como un espejo. Nosotros
trabajamos con el espejo y lo que le pasa al espejo se refleja en la persona por este entrelazamiento cuántico. Entonces, esto explica por qué la terapia puede actuar a distancia o a nivel informacional, más allá del tiempo y del espacio físico, incluso dimensional. ¿Qué quiero decir con espacio dimensional? Bueno, pues que podemos trabajar incluso en momentos diferentes porque la física cuántica no establece simplemente lo que es el tiempo y el espacio en nuestra tercera dimensión, sino que trabaja a diferentes niveles. Así que el cuerpo responde no solo a la energía, sino al significado vibracional que esta energía nos va a aportar. Bien, la visión terapéutica integral, la bioresonancia cuántica no cura, o sea, nosotros no curamos, o sea, no curamos enfermedades, restauramos la coherencia del campo vital permitiendo que el cuerpo se autorregule. ¿Qué quiere decir eso? Y por favor, utilicen estos términos con sus pacientes. Nosotros lo que hacemos es despertar al médico interno que tenemos nosotros para que se ponga a trabajar. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro cuerpo está la farmacología más importante, toda la farmacología, los antibióticos, los analgésicos, los psicotrópicos, todo lo que nosotros necesitamos, nuestro cuerpo lo tiene. Pero por alguna razón, esa información se ha perdido y lo que nosotros hacemos es restaurar esa coherencia, poner en orden la información para que vuelva a funcionar como cuando empieza por primera vez a esta vida. Ese es el objetivo de la terapia. Por eso eh, lo usamos mucho para ayudar a apoyar procesos, por ejemplo, de rejuvenecimiento, de regeneración, de equilibrio emocional y entre otros muchos casos, ¿no? La terapia actúa como un mediador de frecuencias conscientes, guiando al sistema hacia su frecuencia original. La bioresonancia no trabaja con la materia, sino con la información que organiza la materia. Bien, miren, me voy a regresar aquí a esta parte para comentarles lo que voy a mostrarles con respecto a la teoría de cuerdas. Miren, cuando empezó el tema de la cuántica, me refiero, estamos hablando cuando en 1920 eh, los físicos cuánticos que se reunieron a tratar de entender qué era el átomo, porque no había un modelo realmente del átomo. Rutherford puso un modelo que todo el mundo conoce, que es una bolita con una serie de espirales girando alrededor, pero eso inmediatamente se desechó porque no funcionaba. Sin embargo, pues es lo que, fíjense qué curioso, que es lo que se sigue mostrando como para que lo entendamos. Un modelo que no es real, ¿sí? Hubo varios modelos hasta que llegó el modelo de Born. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que cuando creo que pasaron 10 años, una cosa así, y los físicos cuánticos empezaron a explicar lo que era la cuántica, cómo se comportaba la partícula, bueno, fue una catombe porque todos esperaban, pues miren, Einstein, ¿verdad? Estaba terminando, pues acababa de hablar de su famosa teoría de la relatividad, apoyándose superando y apoyándose, pero en términos de lo que es la teoría newtoniana, que sabemos que la teoría newtoniana pues era muy mecánica, eh, estas cosas se mueven porque tienen un sentido, los planetas se mueven alrededor del Sol de una manera como si fuera un reloj, cosas que tenían sentido y que nos llevaron a una evolución, pero que no explicaban otros fenómenos que se estaban presentando. Así que cuando los físicos empezaron con más tecnología a descubrir qué partículas había, quisieron hacer lo siguiente. Bien, como teníamos la tabla periódica de los elementos ya más o menos estructurada en el siglo XX, pues todos quisieron, conforme fueron encontrando partículas elementales, hacer un modelo como este, modelo estándar. ¿Y qué significaba? Pues miren, lo curioso es que cuando se empezaron a estudiar, veían, por ejemplo, dentro del electrón o dentro del protón, veían que había dentro más partículas y investigaban más partículas.
O sea, conforme iban abriendo, era como las muñecas estas rusas, las matrioshkas, que la van abriendo y sale una más pequeña, más pequeña, más pequeña. Bueno, pues eso fue lo que sucedió. Y claro, llegaba un momento en que ellos tenían que tener un cierto modelo para tener las cosas, pues, en cierta lógica desde ese pensamiento, ¿sí? Claro, no quiere decir que el modelo no funcione, quiere decir que no es suficiente, que no respondía al porqué y algunas otras cuestiones. Por lo tanto, por ejemplo, pues la propuesta de los quarks, fíjense, en el 64. Luego la batería electrodébil, que es la que acabamos de hablar, pues por parte de Glasgow, Salam y Weinberg. Y en el 70 y 73 la integración y formalización del modelo estándar. O sea, ya hasta en el 73 pues ya pusieron a acomodar cómo estaba esto de las partículas y en el 75 le ponen como reconocimiento internacional de la teoría consensuada de partículas elementales. Como ustedes ven aquí a la derecha, arriba, pues tenemos el bosón de Higgs, que también fue pues muy interesante descubrimiento. ¿Cómo estas partículas las podían ir entendiendo? Bueno, porque ustedes saben que hay lo que son ay, ¿cómo se llaman estos? Aceleradores de partículas que tienen en Estados Unidos y en Suiza, que hacen que las partículas vayan a gran velocidad y choquen entre ellas para que veamos de manera controlada, pues ver cómo se van viendo esas partículas dentro de todo esto. Y fueron encontrando pues todo esto, ¿no? El modelo estándar nos explica ciertas cosas, pero nada más para que entendamos que existen partículas más pequeñas, ¿no? Dentro de las teorías formales de la física cuántica y la interpretación de la mecánica cuántica, pues sabemos que la mecánica cuántica tradicional se formalizó en 1925 y el 27 por Heisenberg, ¿verdad? Y Schrödinger, ya sabrán que el gato de Schrödinger, si no saben lo del gato de Schrödinger, que ha sido muy famoso porque nos explicaban ciertas cuestiones que eran relativas, ¿vale? Luego tenemos la electrodinámica cuántica y la cromodinámica cuántica. Lo pongo para que ustedes sepan que existen muchas teorías y que sepan que no les sorprenda que algún día alguien pues venga y les comente, oye, pues yo no creo en la teoría de cuerdas, yo creo en la teoría de campos. Sí, es una teoría más, pero todas estas teorías siguen trabajándose para poder entender, porque miren, la partícula no funciona con nuestro pensamiento lineal. Por eso a veces la terapia, cuando nosotros la realizamos y queremos un resultado objetivo, nosotros no nos estamos dando cuenta que la partícula hace cosas diferentes a veces a lo esperado. ¿Sí? Bien, tenemos otras teorías de matrices aleatorias, teorías de colapso de objetivo, teorías variables ocultas. En esto, en algunas teorías, ¿vale? Entre las interpretaciones de la mecánica cuántica, ¿vale? Pues está la interpretación de Copenhague, la interpretación de muchos mundos, la interpretación de la conciencia, o sea, cómo la conciencia del observador perturba los resultados. Les voy a pedir, por favor, que pongan en silencio su micrófono, por favor, para que no se escuche ruido. Vale, gracias. Luego tenemos la interpretación de variables ocultas, ¿verdad? Que es muy interesante. Fue una interpretación de Einstein y Born. Y la interpretación de colapso objetivo y la interpretación de historias consistentes. No me voy a meter en cada una porque si no, no acabamos y nada más quiero hacer referencia para que ustedes sepan que hay muchas más teorías, no solamente la teoría de cuerdas, sino muchas más cosas que nosotros podemos aprender. Miren, hay una cosa muy interesante para que entendamos cómo la partícula no hace lo que tú quieres, ¿vale? Cuando la partícula se siente observada, el observador perturba la acción de la partícula. Cuando nosotros estamos haciendo terapia, y esto por favor métanselo en la cabeza, cuando tú estás haciendo terapia, no busques
resolver con tu mente un aspecto directamente X, ¿vale? ¿Por qué? Porque la partícula cuando se siente observada se comporta diferente a como nosotros esperamos, ¿sí? Y bueno, pues ahí puedes ver o buscar algunos experimentos, el experimento de doble reja, para que veas lo absurdo de lo que es la física cuántica desde el punto de vista de cómo perturbamos nosotros a la información. Bien, Alan Aspect, que fue director del CERN de Suiza, donde está el acelerador que les comentaba, hizo un experimento para darle validez a la mecánica cuántica. En el 2022, Alan Aspect y otros dos científicos, que no me acuerdo su nombre, en este momento ganan el premio Nobel, se les da el premio Nobel en 2022, pero en el 1982, Alan Aspect hace una prueba definitiva que a final de cuentas sacó o zanjó el debate de Einstein y la mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque Einstein no creía en la física cuántica. A él siempre le pareció chocante y tuvo que ir aceptando que tenía, conforme veía que iban los experimentos saliendo, porque que esto tenía cierta validez. Él muere sin saber que su gran aportación, que era criticar a la física cuántica, fue la que a final de cuentas le dio validez. ¿A qué me refiero con esto? Miren, él con respecto al entrelazamiento cuántico, él hizo un experimento que se llama el experimento EPR, que lleva los nombres de dos científicos más, o sea, E de Einstein, P de Polanski y R del otro científico, y los tres lo que hicieron fue un experimento mental, ¿vale? En lo que hablaban, lo que acabo de hablar del entrelazamiento cuántico, lo mantienen así. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo y los trabajos, tanto de matemáticos y todo esto, se dieron cuenta que era posible que el entrelazamiento cuántico existía, ¿sí? Para él era la acción fantasmal a distancia. De hecho, decía que era telepatía a distancia. Cuando un término como telepatía se supone que no existe dentro de la ciencia, ¿no? Bueno, pues él lo hablaba así. Pasaron muchos años hasta que Aspect demostró con dos partículas entrelazadas que eran de calcio, creo, no, si no estoy mal, eh, empezó a trabajarlas, ¿vale? Pero tenía, pues claro, si estás con científicos, pues tienes que llevar una serie de protocolos. Y empezaron a trabajar con los protocolos y no funcionaba, y no funcionaba, y no funcionaba. Protocolo uno, protocolo 2, llevan 14 protocolos y no respondía la partícula como se supone que debería de funcionar en el caso del entrelazamiento cuántico. Alan Aspect se va a dormir, ¿verdad? Le está dando vueltas y se acuerda que la partícula tiene su propia manera de reaccionar. Así que creó pares de partículas entrelazadas, cambia la configuración de los detectores mientras volaban más rápido de lo que la luz podía viajar para que no se avisaran entre ellas. O sea, la sorprendió, ¿sí? No llevó el protocolo. ¿Y qué sucedió? Oh, sorpresa. En ese momento, el entrelazamiento cuántico funcionó. Eso, claro, después tienen que seguir haciendo más trabajos y todo, pero eso cambió la realidad. A partir de ahí, 1980-82, nosotros podemos decir que se le da a la física cuántica, se le da validez, ¿vale? Y gracias a eso, pues tenemos muchísimos inventos con los que estamos funcionando, no solamente la terapia, ¿no? Móviles, celulares, televisión, computadoras, todo esto lo estamos teniendo gracias a esos principios que se utilizan de manera muchas veces inversa para obtener el resultado positivo, ¿vale? Así que las partículas seguían perfectamente correlacionadas y violan la teoría de Einstein, pero confirman lo que llamamos mecánica cuántica. En resumen, Aspect demostró que la acción fantasmal es real. El universo no es local como pensaba Einstein y el entrelazamiento es una propiedad fundamental de la realidad. Así que sabemos que nuestro trabajo y sabemos por nuestra experiencia
que tiene esa validez. Mucha gente a veces pues, quiere saber, no, critica, dice, no, esto no tiene validez científica. Le digo, no tiene validez científica, tiene validez empírica. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros estamos trabajando y teniendo resultados. Porque cuando ellos dicen validez científica, ¿qué significa eso? Significa que una persona, un mecenas, pues te ha dado muchísimo dinero, has hecho una serie de experimentos que por alguna razón les interesa dar ese dinero, ¿sí? Como por ejemplo en la farmacéutica, pues sí, ellos van a conseguir un objetivo mayor del que están invirtiendo y evidentemente no van a apoyar, por ejemplo, a la bioresonancia, que en el caso nuestro, pues lo hemos hecho todos con nuestro buen corazón y con nuestras ganas de salir adelante y de cambiar los protocolos, que a final de cuentas ya sabemos que en muchos casos se vuelven una dificultad y no encontramos resultados. Por lo tanto, cuando una persona insiste en que no tiene validez científica, no sabe de lo que está hablando, ¿sí? No sabe de lo que está hablando y lo que implica eso. ¿Sí? Para que haya validez científica, primero tiene que haber mucho dinero de por medio, pues para hacer una serie de estudios, y segundo, para que alguien pues te diga que sí o no cuando tú estás teniendo todas las pruebas y las evidencias en la mano. Por lo tanto, muchas cosas que ahora han funcionado, no vayan a pensar ustedes o que ahora son científicamente aceptadas en el pasado, pasaron por muchos debates, pasaron muchos años para ser aceptados, ¿no? Y esto, fíjense que estamos hablando que en 1920 se empieza a hablar de física cuántica y estamos en el 2025 y todavía la gente no se acaba de enterar de qué es esto, ¿sí? Así que, ¿qué es la física cuántica? Es el estudio de las partículas diminutas, así de simple, ¿no? Bien, pues hubo varias otras teorías para que nos entendamos, ¿no? La teoría de gravedad cuántica, que es la gravedad cuántica de bucles y la teoría de cuerdas. En esa teoría se ha entrado lo que nosotros vamos a entender en este momento. Y luego tenemos la teoría de coherencia cuántica, que explica cómo los sistemas cuánticos se comportan clásicamente en presencia de un entorno. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un entorno controlado, la partícula va a funcionar de una manera y cuando no está siendo observada, la partícula se comporta de otra forma. Así que estas teorías e interpretaciones van a representar una evolución constante de la física cuántica. O sea que no hemos terminado, hemos abierto varias puertas, pero todavía no llegamos a una conclusión definitiva. Y miren lo que nos falta y lo que hemos avanzado, ¿sí? Así que estamos intentando responder a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y el papel de nosotros como observador, ¿vale? Y es muy importante porque nosotros observamos una realidad y pensamos que la realidad todos la vemos igual. Y hoy sabemos que no, que tenemos matices, que no vemos la realidad de la misma ni la interpretamos de la misma forma, porque siempre hay matices que tenemos que considerar de nosotros como observadores de nuestra conciencia. Bien, entonces, ¿qué propone la teoría de cuerdas? Bueno, inicialmente fue propuesta en el 1974 por Joel Schreck y Johnny Henry Schwartz, quienes publicaron un artículo que mostraba una teoría basada en cuerdas unidimensionales y que podían describir la fuerza gravitatoria, marcando el inicio de una formulación moderna de la teoría de cuerdas, o le iban a dar paso a la teoría del todo, ¿no? Que era muy interesante. Bien, vamos a seguir. Si nosotros entendemos por qué la teoría de cuerdas era tan importante, era porque si empezamos a verlo, porque podemos verlo desde diferentes ángulos, ¿vale? Desde diferentes ángulos. Pero el más importante, entender que el átomo y el vacío tienen una correlación importante. Un átomo está formado por un núcleo, ¿vale? Ese núcleo, pues está el protón y el neutrón. Y los electrones que vibran a su alrededor. ¿Vale? Como ustedes ven, este modelo que están viendo aquí es el de Rutherford, pero se desechó rápidamente porque no están girando los electrones, sino que están vibrando alrededor, ¿sí?
Si ampliaríamos este átomo al tamaño de una pelota de golf, los electrones estarían vibrando a varios kilómetros de su núcleo, o sea, ni siquiera los podríamos ver. Fíjense, estamos hablando de una pelota de golf, porque el tamaño de un átomo pues, diminuto, es pequeñísimo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de distancia, si lo ampliáramos, pues ni siquiera podríamos ver la distancia, ¿vale? Por lo tanto, el 99.9999% del átomo está vacío, pero ese vacío está lleno de información, de energía, de vibración. Así que la materia es solo energía condensada en un patrón vibratorio. ¿Qué es lo que sucede? Ahorita vamos a ir entendiendo todo esto porque es muy interesante cuando nosotros empezamos a poner toda esta información en orden. La teoría de cuerdas, pues no va a ser otra cosa que al final, dentro de cada partícula, lo último, porque claro, si seguían buscando partículas dentro de las partículas atómicas, pues iban a ser, no acababan nunca, ¿sí? No iban a acabar nunca, por lo tanto aparece esta teoría de cuerdas que dice que al final de todo, lo que hay es una cuerda vibrante, una vibración. Así que cada tipo de vibración va a generar una partícula distinta. Y todo lo que existe va a ser una sinfonía de cuerdas vibrando diferentes frecuencias. Así que sería como una sinfónica, si nuestro cuerpo es una sinfónica vibrando con una serie de armonías. ¿Se acuerdan que cuando hacemos la sincronización tenemos en el panel de sincronización arriba a la derecha dice armonización? Y esa armonización va a hablar mucho de cómo nos encontramos, nuestro estado de ánimo en ese momento. Así que la información no hace otra cosa que organizar a la materia. Lo mismo que les venía yo diciendo, ¿no? Si nosotros entendemos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las hormonas, ¿qué hace una hormona? Pues le da orden a la información de nuestro cuerpo. Son trazas de información, porque nuestro cuerpo no genera, por ejemplo, grandes cantidades de hormonas, son simplemente ciertas órdenes y ustedes pueden ver que esa pequeña cantidad de hormonas, de las diferentes hormonas de nuestro cuerpo, pues no son más que trazas que van a decirle al sistema cómo va a funcionar. De la misma manera, las cuerdas pues vibran con información que va a tener que darle forma a la materia. La materia no es el origen del orden, la información vibracional sí, es el origen de ese orden. ¿Sí? Y hoy estamos hablando mucho de conciencia, mucho, ya vieron ustedes con Isa lo que hemos hablado con respecto a la fuente, al campo unificado total, llámenle como ustedes quieran, pero donde desde ahí, desde esa vibración, nosotros estamos teniendo una conexión importante y real, ¿vale? Así que lo que llamamos realidad no es más que un campo coherente de frecuencias de resonancia, frecuencias que resuenan. ¿Qué es la resonancia? Hagan un experimento. Si tienen dos guitarras, toquen la cuerda de uno en el do, acercan la otra guitarra y la cuerda de la guitarra que no ha sido tocada va a vibrar porque esa vibración va a llegar. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es un orden vibratorio, ¿sí? Vale. La bioresonancia le va a ser una aplicación práctica de la teoría de cuerdas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con esa información, ¿vale? Trabajamos con esa información. Así que cada órgano, cada tejido y cada célula vibra con esa frecuencia específica. Miren, lo curioso que me llamaba la atención de todo esto es que la bioresonancia no es una cosa que usemos pocos, ya hay mucha gente utilizando bioresonancia. Incluso muchos médicos están explorando el trabajo con la bioresonancia. Y sin embargo, la física más académica no dice que la teoría de cuerdas, pues es una teoría que todavía falta que se compruebe. Y bueno, pues comprando un aparato de bioresonancia y ahí te vas a dar cuenta que se está comprobando, porque estamos trabajando con esa frecuencia. Así que la bioresonancia detecta las frecuencias alteradas
y emite ondas correctoras que restauran la coherencia. O sea, estamos hablando de esas pequeñas cuerdas que la teoría de cuerdas nos explica, ¿vale? Así que la teoría, perdón, así que la bioresonancia es la terapia de la información que ordena la materia. Nos queda bastante claro, ¿no? Vale. Si la física cuántica estudia las cuerdas que vibran, la bioresonancia trabaja con la información que esas cuerdas emiten. Bien, lo que voy a hacer es ponerles, les hice una pequeña película que todavía les va a quedar más claro, una película de unos minutitos, que espero que les quede todavía más claro qué es lo que esa película hace, ¿vale? Entonces vamos a cerrar todo esto y voy a ponerles esta película, voy a salir de aquí y voy a volver a entrar, ¿sí? Les hice esta película para ustedes, para que la tengáis ahí. Espero que les guste. Vamos a ver. ¿Recuerdas? Da explicación sobre todos los componentes de la naturaleza. Dentro de un grano de arena hay miles y millones de átomos. Cada átomo está formado por elementos más pequeños. Electrones en órbita en torno a un núcleo formado por protones y neutrones. Estos constan de partículas más pequeñas llamadas quarks. Pero la teoría indica que ahí no termina todo. Afirma que estas partículas que lo forman todo en el universo constan de unos ingredientes aún más pequeños, pequeños hilos de energía vibrante que parecen cuerdas. Cada una de estas cuerdas es sorprendentemente pequeña. De hecho, si agrandamos un átomo hasta el tamaño del sistema solar, una cuerda sería como un árbol. Este es el concepto clave. Del mismo modo que las diferentes vibraciones de las cuerdas de un violonchelo crean lo que percibimos como notas musicales, nuestras cuerdas vibran de diferentes maneras y dotan a las partículas de sus propiedades únicas, como la masa y la carga. Por ejemplo, la única diferencia entre nuestras partículas y las que transmiten la gravedad y el resto de fuerzas es el modo en el que vibran estas cuerdas. Al estar formado por una incalculable cantidad de estas cuerdas vibratorias, el universo podría describirse como una gran sinfonía cósmica. Cuando realizamos una terapia de bioresonancia cuántica, estamos armonizando la información de estas cuerdas en el cuerpo. Muy bien, pues vamos a cerrar esto. Eh, vale, muy bien. Si tenéis alguna duda, pues algún comentario o algo, si les ha gustado, pues pongan un dedito por lo menos para que sepa que lo han entendido todo y que esto les puede ayudar sobre todo para darle validez a su trabajo. Creo que es muy importante entenderlo porque nosotros ya podemos responder con seguridad a que nuestra terapia tiene una validez muy importante. ¿Sí? Una validez, como les digo, no tenemos los miles de millones que se necesitan, ¿verdad? Para darle a todo esto la fuerza que necesita, porque cuesta muy caro un estudio, nada más para un solo estudio de la bioresonancia, ¿no? Hay un estudio que se hizo en Barcelona, la doctora Dori, que tiene un estudio de una tesina que le llevó mucho tiempo a Dori para, hizo una tesina sobre la fibromialgia con el sistema, pues, de aquel tiempo, con el sistema de esquío, y fue muy aplaudido, fíjate, o sea, pero tuvo que trabajar mucho porque ella trabajaba en la universidad. Así que espero que esto les dé fuerza y confianza. Acuérdense de una cosa que es muy importante. Cuando ustedes están trabajando con resonancia cuántica, ustedes no están trabajando la partícula. O sea, cuando hay la gente que me dice es que no se le quita el dolor, no esto, no aquello. O sea, queréis usar los términos de la medicina newtoniana, por decirlo así, ¿no? No vais a conseguir el resultado. Tenéis que fluir, tenéis que creer, tenéis que utilizar
esa energía que tenéis ustedes mismos, porque ustedes son la impronta terapéutica. Puede haber muchas máquinas, pero el terapeuta tiene una impronta, eh, una impronta personal. Y les digo más, fíjense qué cosa tan curiosa. No todos los pacientes los tienes que arreglar tú. ¿Sí? Si tú vibras con el paciente va a vibrar contigo y esa relación está por encima de experimentos, de todo. ¿Sí? Si tú vibras con el paciente vibra contigo, vas a tener una coherencia resonante, biorresonante, que va a permitir que esto funcione. Cuando hay una gente demasiado racional, que quiere pensar, que quiere buscar, que sus miedos no le permiten entender qué es lo que estamos haciendo, pues en ese momento puede ponerte a ti una tesitura difícil que haga que tú mismo te bloquees. No, no, aquí y en este caso nosotros no somos un servicio de urgencias, no somos Jesucristo haciendo milagros, nosotros somos terapeutas y damos lo mejor que podemos de nuestro trabajo para sacar adelante al paciente. Si el paciente no le da valor a nuestro trabajo, ¿por qué nosotros tenemos que insistir? No, simplemente pues, discúlpame, pero no, esto tiene un esfuerzo, todos ustedes, y yo sé que todos ustedes y todos los terapeutas que están en esto, estamos estudiando constantemente, nos estamos preparando, tenemos que aprender muchas cosas, muchas, no solamente cosas de medicina, de psicología, de muchas otras técnicas para tener el control y tener esas herramientas disponibles para nuestros pacientes. Tenemos un menú muy grande de 100 programas con 300 subrutinas para trabajar esto. Así que si no tenéis dudas o alguna pregunta, porque miren que me he ido rápido. Trato de que no perdamos mucho tiempo. ¿Alguna pregunta? Ah, sí, yo tengo una pregunta. Sí, Elis. ¿Me puedes aclarar un poquito, a ver, el papel de observador cuando hacemos una terapia en bioresonancia? No lo acabo de entender muy bien. ¿Cómo Sí, podemos, el factor de que observe de una forma o de otra pueda que una terapia, bueno, sí, eso, que no. sí, Elisenda, te entiendo muy bien. Mira, le voy a explicar. Nosotros, le voy a explicar con un experimento que lo pueden ustedes buscar, que es el experimento de la doble rendija. El experimento de la doble rendija, Ya lo he pues, visto, sí, sí, es muy vale, interesante. es interesante porque cuando no se siente observada la partícula, va a comportarse de una forma, pero cuando se siente observada se comporta de otra, ¿vale? O sea que cuando se siente observada la partícula, hace cosas esperadas dentro de nuestra lógica y cuando no se siente observada, hace cosas pues que no esperamos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo como observador, yo estoy eh, afectando directamente la función de onda en el caso de la partícula. Pero es que si nosotros Mm, somos frecuencia y yo estoy haciendo una terapia y yo quiero conseguir algo, ¿sí? Determinado, imagínate un paciente que tiene dolor y yo estoy insistiendo en trabajarle el dolor, claro, porque me angustia verlo así. Yo muchas veces no voy a conseguir el resultado. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando con mi pensamiento, con mi presencia, con mi conciencia, trabajar sobre esa frecuencia, sobre esa onda de frecuencia. ¿Y qué sucede? Que a veces el paciente no se mejora. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Necesitamos primero tranquilizarnos, tranquilizar al paciente y buscar qué es lo que está realmente causando ese dolor. Para eso tenemos una herramienta preciosa. Y no preocuparnos realmente por el dolor, ¿sí? Cuando yo he comentado con algunos terapeutas que tenemos que ser también psicoterapeutas, tenemos que escuchar al paciente, porque a veces el dolor no es más que una manifestación de algo que el paciente tiene miedo y el cuerpo está reaccionando, ¿sí? Por lo tanto, si yo me meto en la línea dura de querer con el sistema quitar el dolor porque el programa tiene dolor o tiene una infección y todo, en lugar de corregir la base del problema, estoy tratando de quitarle el síntoma. ¿No ese es el problema de la medicina actualmente? Pues ese es el problema de la medicina, por eso los pacientes con depresión siguen depresivos a pesar de la medicación, pacientes con dolor siguen con dolor a pesar de que están tomando analgésicos, y así podemos ver cómo la información de nuestro cuerpo está cambiando.
Voy a ponerles un ejemplo más sencillo para que lo entendáis. Ustedes saben que la aspirina, el ácido acetilsalicílico, ¿saben cómo funciona? Pues no, no lo saben, ¿verdad? Pero tampoco lo saben ni los médicos ni los del laboratorio. No sabemos cómo funciona, pero funciona. Sí, sabemos que tiene un efecto anticoagulante. Perfecto. Pero ¿cómo quita el dolor de cabeza? No se sabe cuál es el mecanismo. Sí, alguno por ahí más listo que quiere justificar, dice que se bloquea, no sé qué. Mentira, eso no está probado. Y muchos médicos dan respuestas que no están probadas, porque no se sabe realmente. Y hay pacientes que te dicen lo siguiente. Yo nada más veo la aspirina y se me quita el dolor de cabeza. Y tú dices, anda, que tienes, te sugestionas, ¿no? Porque es la información de ese medicamento, por ejemplo, en este caso, el que está creando la respuesta en el cuerpo lo ha entendido. Evidentemente, cuando nosotros estamos trabajando con un antibiótico, con una sustancia química dentro del cuerpo y lo queremos meter por frecuencia, tenemos que estarnos enterados de una sola cosa, que el paciente ya haya probado el medicamento, porque si no, no responde, el sistema no responde, no lo reconoce, ¿vale? Si van a utilizar un antibiótico, que el paciente esté con el tratamiento de antibiótico y lo queréis pasar por frecuencia, tiene que haber tomado el antibiótico, si no, ¿cómo lo va a reconocer? ¿Se entiende? Así que cuando nosotros queremos conseguir algunas cosas, eh, cuando nosotros queremos conseguir las cosas por la línea horizontal, por decirlo de alguna manera, pues no vais a conseguir muchas respuestas, ¿vale? Eh, Vuelvo a repetir, Angie, dices que qué hacer cuando el paciente no mejora del dolor. Pues, ¿qué quiere? Vamos a trabajar más que los aspectos del dolor, la causa del dolor, ¿sí? No te centres tanto en el dolor porque eso va a perturbar el resultado. Trabaja la causa del dolor. ¿Dónde está el problema? Que es un problema de riñón, que tiene un cálculo renal. No trates nada más de trabajar la parte del cálculo renal. Trabaja el miedo, trabaja las situaciones que están llevándolo a eso, cuáles son sus condiciones y verás que por sí mismo el cuerpo está sintiéndose escuchado. ¿Se entiende? Es un ejemplo, ¿eh? Paciente, todos los pacientes tienen una serie de condiciones diferentes, pero si yo me centro a querer sacar el dolor o la infección, voy a tener al paciente dándole vueltas y no lo vamos a conseguir. Hay pacientes que son muy insistentes, quiero que me quites el dolor, necesitas darle tiempo a que tu cuerpo responda, porque la orden está, pero la causa todavía no sabemos cuál es. Y puede ser una causa psicológica, una causa física, pueden ser muchas cosas. Cuando nosotros hemos hablado de la terapia base, ¿por qué la terapia base? Porque tratamos de cubrir de una manera más o menos completa todos los aspectos que pueden estar causando la disarmonía de nuestro paciente. ¿Se entiende? Que a veces tiene que tomar analgésicos, ¿sí? A veces tiene que tomar analgésicos, pues que tome el analgésico porque a lo mejor, o sea, y a través de nada más no hemos llegado al consenso de pero eso sería un complemento, no sería el tratamiento. Es como cuando vas al médico y dices que tienes un dolor, te da para el dolor, pero no te está tratando el problema. Y si te trata el problema, no te está tratando la causa del problema. ¿Sí? Cuando le preguntas al médico, oiga, ¿por qué tiene usted, volvamos otra vez a los riñones, por decirlo, al intestino? Oiga, ¿por qué tiene usted este problema? Ah, pues por esto. Pero esa no es la causa. Eso es una respuesta, no la causa. ¿Qué te causó ese problema? Y si tú empiezas a ir hacia atrás, te vas a dar que la causa es mucho más profunda. Cuando yo atiendo la profundidad de esa causa, el problema se empieza a resolver, porque esa es la causa realmente. ¿Se entiende? Exacto, la causa, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. No buscar el síntoma es la respuesta, es lo que el cuerpo, como acuérdense aquel que ustedes han de conocer, ¿no? Aquel dicho que dice que lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Pues exactamente, exacto. Si yo quiero saber qué le pasa a mi paciente, nada más a veces con el hecho de estar hablando con él, ya empieza él a entender cuál es la problemática porque le estamos ayudando a que él entienda la causa. ¿Sí? Y eso requiere de nosotros saber escuchar, saber hacer las preguntas adecuadas para llegar al punto, porque aunque llegara y fuera mudo el paciente, ¿me explico?
Nosotros tenemos que entender al paciente observándolo, entendiéndolo, escuchándolo de alguna manera, porque el paciente muchas veces no sabe qué le pasa. ¿Sí? No, no todos están entendiendo qué les pasa en su cuerpo, les da mucha angustia. Y muchas veces los dolores se agudizan por el miedo a que vaya a ser algo terrible, algo que le va... Y luego sucede que no es una, que es una cosa, como ustedes saben, que puede ser psicosomática, que puede ser psicológica, que puede ser, sí, funcional, pero hay muchas más cosas y nosotros tenemos que trabajar sobre esas causas. Por eso se llama terapia, porque no con una sola sesión no vas a resolver todo el problema, vas a resolver parte del problema, ¿sí? Entonces, pues nosotros tenemos que programar las terapias. Sí, hay gente que viene y que, como siempre, pues, miren lo que deja la medicina asistencial que conocemos, el mal hábito, son dos cosas, que el médico no se ha dado por la razón que sea, que no digo que el médico no, que el médico no se ha dado tiempo a orientar al paciente sobre su problema. Cuando tiene tiempo y hay una correlación, pues sí lo hace, pero no siempre lo hace, ¿sí? Eh, ¿Qué más pasa? Permítanme un segundo que no está. Aquí ahí tenemos dos personas. Ah, en la sala de espera. Vamos a ver quién más. Vale, metimos el último. Vale, entonces, ¿qué sucede? Eso es una cuestión. Y otra, que los sistemas de salud que conocemos, pues hacían su marketing como diciendo Instituto de Salud. No, eran institutos de enfermedad, no de salud. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que lo que le interesa a una institución de salud, a seguridad social o lo que sea, lo que les interesa es que tú si eres un trabajador, pues nada, pues rápidamente te mejores lo mejor que puedes y te sigas trabajando, o sea, la productividad. El hecho de, antiguamente se llamaba la convalecencia, eso ni existe ya. La convalecencia, pf, y nosotros sí tenemos que trabajar porque la terapia obliga al paciente que que convalezca, que haga cambios en su vida. Si no hace cambios en su vida, pues no puede depender nada más de una máquina, no puede depender de unas frecuencias. ¿Me explico? Tenemos que hacer un todo y un todo es un todo. Cambios de hábitos, trabajar la parte psicológica, trabajar las frecuencias, trabajar los complementos nutricionales. Y ahora ya sabemos lo importante que son, trabajar la depuración, que tan importante es. En estos tiempos estamos teniendo graves problemas con la toxicidad, más grave de lo que pensábamos. ¿Sí? Entonces, todo eso implica un cambio de paradigma, tanto del terapeuta, si es médico, si es terapeuta, como del paciente, ¿sí? Como del paciente. Cuando nosotros hablamos de rejuvenecimiento, estamos hablando de un cambio de paradigma total, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta por acá? Más o menos van pillando el tema. Siempre hay mucho que hablar todavía de esto. Esto es lo que quise yo, porque ha pasado que algunos terapeutas pues me preguntan, les entran dudas, les digo, no que no te entren dudas. O sea, nosotros tenemos, y esto que les quede claro, validez empírica. O sea, nosotros, cuando haya validez científica, tienes que tener validez empírica también. O sea, no vayas a pensar que porque tengas mucho dinero y venga un mecenas y te dé dinero para un proyecto y que tiene que hacerse lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuántos pacientes hemos tratado? ¿En qué condiciones? Por eso es muy importante el protocolo. ¿Sí? Sí, claro, claro. No, Angie, no. No puedes tratar el aspecto físico en una sesión y el tema psicológico en otro. No. Se tiene que tratar todo, todo, porque no, la persona no es, miren, voy a poner un ejemplo, así un poco burdo, ¿vale? Me llega un paciente, llega su esposa, la atiendo y el paciente que venía, o sea, venía acompañado de su marido y el marido tenía un problema de cáncer de próstata, un problema de próstata, no me acuerdo cuál era. Y me dice, bueno, yo quiero que me atiendas, pero yo nada más quiero me atiendas la próstata. Le digo, bueno, si eres una próstata con patas, pues sí, pero no, tú eres un ser completo. ¿Me explico? Y en una sesión tenéis que verlo todo, físico, mental, emocional, energético y espiritual. Por eso insisto que cuando hagan la sincronización, la primera sincronización, no se vayan a hacer la automática,
dense el tiempo de hacerla que vaya mostrándoles los factores para que ustedes tengan esa primera interpretación, ¿vale? No, no pasa nada, no se trata de hacer una gran psicoterapia, no, porque, miren, cuando el paciente está viendo lo que tú le estás haciendo, ya está cambiando su manera de ver la vida. Y esos momentos que se tardan en hacer una sesión, imagínate la de columna, que a veces viene con la columna hecha polvo, y haces ahí, bueno, pues se puede llevar, pues, yo qué sé, 11, 15 minutos, dependiendo, ¿no? Pues ese momento tú puedes hablar porque el paciente te está dando toda la información, ¿sí? Y eso tiene una validez tan, tan maravillosa como la misma bioresonancia, porque el paciente necesita sentirse escuchado. Ustedes como terapeutas necesitan sentirse escuchados, ¿sí? Ustedes como terapeutas necesitan limpiarse con el aura cada vez que terminen una terapia porque se les impregna al paciente. Aunque el sistema tiene un sistema que se llama QIR, QIF, para que se separen tanto el espacio, el paciente y tú, pero siempre se nos quedan cosas y hay que limpiarlas. Esto es como cuando van ustedes, por ejemplo, a un hospital a una cirugía, el médico se lava, ¿vale? Limpia el área y después se limpian los instrumentos, lo mismo, porque nosotros no estamos haciendo, estamos haciendo como si fuera una cirugía energética. Entonces, terminamos la terapia, el protocolo, limpiamos nuestro sistema, limpiamos nuestro espacio, nos limpiamos nosotros y seguimos adelante con la siguiente terapia. Bien, hay mucho, mucho que hablar. Sé que de repente esto es mucha información, pero espero que les haya ayudado, espero que les sirva y espero podernos ver la próxima semana. Les agradezco su presencia, Angie, Carmen, mm, Sharoms, Diana, Elisenda, gracias Elisenda, eh, Ganesh, Elsa, Iris, Isa, Ivonne, Omar y Virginia. Muchas gracias. Y Patis. Y Patis, que no veo aquí dónde está. Sí, Patis, estamos arriba. Vale, vale, gracias, Siempre gracias, Dios. gracias. Nos vemos Gracias a a la todos, próxima. Gracias, bendiciones. adiós. Hasta luego, gracias, chao. A ti, ay.